Algo salió terriblemente mal dentro de esas mansiones. Y quienes vivían allí sabían que, si alguien abría esas paredes, el poder que habían acumulado durante años podía derrumbarse en cuestión de horas. No se trataba solo de casas de lujo. No era únicamente dinero escondido. Lo que estaba en juego era algo mucho más incómodo. La posibilidad de que durante años una estructura criminal hubiera operado con recursos, protección y silencios que nadie quería mirar demasiado de cerca. Si te indigna pensar que durante años hubo mansiones llenas de millones mientras todos miraban hacia otro lado, suscríbete ahora mismo. Cuando las autoridades comenzaron a entrar en esas propiedades, el objetivo parecía claro. Localizar a los llamados ranfleros, los líderes que durante décadas dirigieron desde las sombras una de las organizaciones criminales más violentas del continente. Pero lo que encontraron dentro cambió el sentido completo de la operación. Porque no eran escondites improvisados. Eran mansiones. Propiedades amplias, vigiladas, con acabados costosos, vehículos de alto valor estacionados en las entradas y un nivel de comodidad que no encaja con la imagen tradicional de fugitivos escondidos. Eso fue lo primero que llamó la atención de los investigadores. Lo segundo fue lo que apareció cuando comenzaron a revisar cada habitación, cada caja fuerte, cada compartimento oculto. Dinero. Mucho más dinero del que nadie esperaba encontrar en un solo lugar. Billetes empaquetados, ocultos en espacios diseñados específicamente para no ser descubiertos. Algunos escondidos detrás de paredes falsas. Otros dentro de muebles modificados. Y parte del dinero distribuido de forma que indicaba algo inquietante. Alguien había planeado durante mucho tiempo cómo esconderlo. La cifra comenzó a circular entre los equipos que participaban en la operación. Millones. No cientos de miles. No pequeñas cantidades producto de actividades aisladas. Hablaban de más de 12 millones de dólares localizados en distintas propiedades vinculadas a esa red. Y entonces la pregunta dejó de ser cuánto dinero había. La pregunta pasó a ser otra. ¿Cómo llegó hasta allí? Porque mover esa cantidad de dinero exige rutas, intermediarios, protección y una estructura que no se improvisa. Significa que durante años alguien estuvo recaudando, transportando y ocultando fondos sin que el sistema completo se detuviera. Mientras tanto, fuera de esas casas, la presión política comenzaba a aumentar. El tema ya no era únicamente una operación policial. Lo que estaba apareciendo dentro de esas propiedades empezaba a tener implicaciones internacionales. Había advertencias, declaraciones públicas y mensajes directos sobre lo que podía significar permitir que esa estructura financiera siguiera existiendo. En ese contexto apareció una advertencia que elevó la tensión del caso. Una advertencia dirigida específicamente a los ranfleros. El mensaje era claro: detenerlos ya no era solo una prioridad local. Se había convertido en un asunto que otros gobiernos estaban observando con atención. Y si esos líderes seguían operando, incluso desde la distancia, el problema podía escalar mucho más allá de las fronteras donde habían construido su poder. Lo que los investigadores sabían, y lo que todavía no podían decir públicamente, era que esas mansiones no eran simples refugios. Eran nodos. Puntos dentro de una red más grande. Cada propiedad conectaba con otras personas, otras cuentas, otros movimientos de dinero que aún no estaban completamente identificados. Y cada vez que abrían una nueva caja fuerte o retiraban un panel de pared, aparecía una pieza más de ese sistema. Pero ese descubrimiento también planteaba un problema delicado. Si esa cantidad de dinero estaba escondida allí, significaba que alguien había confiado en que nunca sería encontrada. Alguien creía que esas casas eran seguras. Lo suficientemente seguras como para guardar millones. Y eso lleva inevitablemente a una pregunta que todavía incomoda a muchos dentro de la investigación. ¿Quién les dio esa seguridad? Porque los líderes criminales más experimentados no arriesgan fortunas enteras en un solo lugar sin algún tipo de garantía. No construyen refugios de lujo, no almacenan millones en efectivo y no mantienen estructuras financieras tan visibles si creen que el sistema puede derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, el derrumbe empezó. Las incautaciones no solo afectaron a los bienes. También comenzaron a revelar algo más peligroso para quienes habían construido esa red: patrones. Rutas del dinero. Personas que aparecían repetidamente en los documentos encontrados. Nombres que hasta ese momento habían permanecido lejos de cualquier investigación pública.
Y en ese momento la operación dejó de ser únicamente una cacería de criminales. Se convirtió en una amenaza para cualquiera que hubiera colaborado, protegido o simplemente decidido mirar hacia otro lado mientras esa estructura crecía. Porque cada millón encontrado planteaba una nueva pregunta. Cada propiedad incautada abría otra línea de investigación. Y cada nuevo documento recuperado acercaba a los investigadores a una posibilidad que nadie dentro de esa red quería enfrentar. Que no solo estaban perdiendo el dinero, podían empezar a perder también el silencio que los había protegido durante años. La verdadera incógnita ahora no es cuántas mansiones más existen, sino cuántas personas sabían exactamente lo que había dentro de ellas y decidieron no hacer nada. Durante años, los líderes de esa estructura criminal construyeron una idea muy simple. El dinero siempre encontraría la forma de esconderse mejor que ellos. Podían caer hombres, podían perder territorios, podían perder influencia momentáneamente. Pero mientras los recursos siguieran intactos, la organización siempre tendría la capacidad de reconstruirse. Por eso las mansiones eran importantes. No eran simplemente propiedades de lujo. Eran depósitos de poder. El dinero que estaba escondido en esas casas no representaba solo ganancias acumuladas. Representaba el combustible de operaciones futuras. Pagos para mantener lealtades. Recursos para financiar violencia. Fondos para comprar silencio en lugares donde el sistema es más vulnerable. Cuando los investigadores comenzaron a revisar las primeras propiedades, pensaban que estaban frente a un golpe significativo. Pero lo que empezó a aparecer indicaba algo más profundo. Estas casas formaban parte de una estructura cuidadosamente distribuida. Cada mansión cumplía una función. Algunas estaban diseñadas para almacenar efectivo. Otras para servir como refugios temporales. Otras funcionaban como puntos de reunión donde las decisiones más delicadas se tomaban lejos de los barrios donde operaban las pandillas visibles. Eso explicaba algo que los investigadores tardaron en aceptar. Durante mucho tiempo, las autoridades habían buscado a los líderes en los lugares equivocados. Mientras la atención se concentraba en colonias marginales, en calles dominadas por pandillas visibles, quienes realmente dirigían la estructura se movían entre propiedades privadas, barrios tranquilos y zonas donde nadie esperaba encontrar el centro de operaciones de una organización criminal. Pero el dinero comenzó a hablar. Las primeras incautaciones revelaron algo inquietante. La cantidad encontrada en una sola propiedad superaba lo que muchas investigaciones habían estimado como ganancias anuales completas de ciertas células criminales. Eso obligó a los analistas financieros del caso a revisar una hipótesis que hasta ese momento parecía exagerada. Que las pandillas habían dejado de ser simplemente grupos violentos. Y se habían convertido en estructuras financieras sofisticadas. Porque 12 millones de dólares escondidos en diferentes propiedades no aparecen por casualidad. Ese tipo de capital requiere sistemas de recolección constantes, rutas seguras de transporte y personas encargadas exclusivamente de manejar el flujo de dinero. Y si esa maquinaria funcionaba, significaba que no operaba sola. Al revisar documentos encontrados dentro de las casas, los investigadores detectaron algo que empezó a preocupar incluso a los equipos más experimentados. Registros. No registros oficiales, por supuesto, pero sí anotaciones, listas y fragmentos de información que parecían describir movimientos de dinero, pagos y transferencias entre diferentes actores dentro de la red. Eso sugería que el dinero no permanecía estático. Circulaba. Se movía entre diferentes puntos, cambiaba de manos, se redistribuía para mantener funcionando toda la estructura. Y si esa circulación era tan constante como sugerían los documentos, significaba que las mansiones no eran el final del camino del dinero. Eran estaciones dentro de una red mucho más extensa. Mientras tanto, las incautaciones comenzaron a producir otro efecto inesperado. Los mensajes dentro de la organización empezaron a cambiar. Informantes que antes permanecían en silencio comenzaron a transmitir señales de inquietud. Algunos contactos habituales dejaron de responder. Otros intentaron confirmar si ciertas propiedades ya habían sido intervenidas. La reacción era clara. El golpe había sido más profundo de lo que muchos dentro de la red habían anticipado. Pero había algo todavía más delicado. Porque cuando los investigadores analizaron el origen probable de parte del dinero encontrado, comenzaron a aparecer patrones que no se limitaban a actividades criminales locales. Había indicios de conexiones financieras que cruzaban fronteras. Transferencias indirectas. Intermediarios.
Movimientos que parecían diseñados para fragmentar grandes cantidades en múltiples operaciones pequeñas antes de volver a reunirlas. Eso sugería una coordinación que excedía lo que tradicionalmente se atribuía a este tipo de organizaciones. Y en ese punto la investigación empezó a adquirir una dimensión política mucho más sensible. Porque si el dinero provenía de múltiples fuentes internacionales, detener a los ranfleros ya no era únicamente un asunto de seguridad interna. Significaba desarticular una red que posiblemente estaba conectada con otras estructuras criminales, mercados ilícitos y rutas de dinero que atravesaban varios países. Por eso la advertencia pública no fue un gesto simbólico. Fue una señal. Una forma de decir que el margen de tolerancia se había terminado. Que quienes dirigían esas operaciones ya no podían confiar en esconderse detrás de intermediarios, ni en la distancia geográfica, ni en la idea de que sus recursos permanecerían intocables. Sin embargo, dentro de la investigación comenzaba a surgir una preocupación aún más incómoda. Porque cada nueva mansión registrada, cada nuevo paquete de dinero encontrado y cada nuevo documento analizado reforzaba una conclusión difícil de ignorar. Alguien había permitido que todo esto creciera. Durante demasiado tiempo. Las propiedades no se compran solas. Las transacciones inmobiliarias dejan rastros. Las construcciones requieren permisos. Los movimientos de dinero generan señales en el sistema financiero, incluso cuando se intenta ocultarlos. Y aún así, esas mansiones existían. Funcionaban. Y guardaban millones sin que nadie interviniera. Hasta ahora. Eso plantea una posibilidad que los investigadores todavía no han respondido públicamente. Si la red criminal fue capaz de acumular esa cantidad de recursos, construir refugios de lujo y operar durante años sin ser desmantelada, la pregunta ya no es solo cómo lo hicieron. La pregunta más peligrosa es otra. ¿Cuántas personas fuera de la organización sabían exactamente lo que estaba pasando y decidieron no detenerlo? En ese punto de la investigación, los agentes ya no estaban mirando únicamente a los líderes de la organización. El foco comenzó a desplazarse hacia algo mucho más incómodo: el sistema que había permitido que ese dinero circulara durante años sin ser bloqueado. Porque las mansiones no aparecieron de la nada. Alguien las compró. Alguien firmó documentos. Alguien autorizó transacciones. Y cada una de esas acciones dejó rastros que ahora comenzaban a revisarse con una intensidad que antes no existía. Lo que inicialmente parecía una operación centrada en capturar a los ranfleros empezó a transformarse en algo diferente. Una investigación sobre cómo una estructura criminal había logrado integrarse parcialmente en circuitos legales sin levantar alarmas suficientes. Los primeros análisis financieros revelaron patrones que no encajaban con simples operaciones clandestinas. Algunas propiedades habían sido adquiridas mediante intermediarios aparentemente legítimos. En otros casos, los pagos se fragmentaban en múltiples transferencias menores que, por separado, no activaban mecanismos de control automático. Era una estrategia conocida: dividir grandes cantidades de dinero en movimientos pequeños para evitar que el sistema detecte operaciones sospechosas. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue la consistencia con la que ese método se aplicaba. No parecía improvisado. Parecía una estructura diseñada por alguien que entendía perfectamente cómo funcionaban los controles financieros. Mientras ese análisis avanzaba, las incautaciones seguían produciendo hallazgos. En algunas de las mansiones intervenidas aparecieron dispositivos electrónicos, documentos incompletos y fragmentos de información que comenzaban a dibujar la arquitectura interna de la red. No era una organización caótica. Funcionaba con roles definidos. Había personas encargadas exclusivamente de la logística del dinero. Otras responsables de coordinar la seguridad de las propiedades. Y otras cuya función era mantener el contacto con actores externos que permitían que ciertas operaciones pasaran desapercibidas. Ese nivel de organización explicaba por qué la estructura había sobrevivido tanto tiempo. Pero también dejaba claro algo inquietante. Cuando una red criminal alcanza ese grado de sofisticación, su caída rara vez se produce por un solo error. Normalmente ocurre cuando varias piezas comienzan a fallar al mismo tiempo. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. La incautación de las primeras mansiones generó un efecto dominó que muchos dentro de la organización no habían anticipado. Cada propiedad intervenida abría nuevas líneas de investigación. Cada registro encontrado llevaba a otro nombre, otra dirección o una nueva cuenta bajo análisis.
La red que durante años había funcionado en silencio empezaba a quedar expuesta. Pero en paralelo, las autoridades enfrentaban otro problema: el tiempo. Porque mientras la investigación avanzaba, también existía el riesgo de que parte de la estructura reaccionara rápidamente para proteger lo que quedaba. El dinero que no había sido encontrado todavía podía moverse. Las propiedades no identificadas podían ser abandonadas o transferidas. Y, sobre todo, las personas clave podían desaparecer. Por eso las advertencias públicas adquirieron un tono inusual. No eran declaraciones rutinarias. Eran mensajes diseñados para generar presión directa sobre quienes aún se encontraban dentro de la red. El objetivo era claro: romper la sensación de seguridad que había permitido a los ranfleros operar durante tanto tiempo. Porque durante años, esos líderes habían construido una narrativa interna muy poderosa. La idea de que el sistema era demasiado lento, demasiado fragmentado o demasiado corrupto como para desmantelar completamente su estructura. Mientras esa percepción existiera, la organización seguiría funcionando. Pero cuando las mansiones comenzaron a caer una tras otra y el dinero empezó a salir a la superficie, esa narrativa comenzó a resquebrajarse. Algunos dentro de la red empezaron a sospechar que algo había cambiado. Tal vez alguien había hablado. Tal vez una operación financiera había sido rastreada más allá de lo habitual. O tal vez, simplemente, el margen de tolerancia que antes existía había desaparecido. Lo que nadie dentro de la organización podía saber con certeza era cuánta información tenían realmente los investigadores. Porque una de las estrategias más utilizadas en este tipo de operaciones consiste en algo muy simple: no mostrar todas las cartas al mismo tiempo. Incautar ciertas propiedades mientras otras continúan bajo vigilancia. Permitir que algunos movimientos de dinero sigan su curso para identificar a quienes participan en ellos. Y, sobre todo, observar quién intenta reaccionar cuando la presión comienza a aumentar. En otras palabras, cada golpe visible puede formar parte de un plan mucho más amplio. Eso significa que las mansiones intervenidas y los millones encontrados podrían ser solo una parte del panorama. Una parte diseñada para provocar una reacción. Porque cuando una red criminal empieza a sentirse acorralada, comete errores. Errores que revelan quién mueve realmente el dinero. Quién coordina las decisiones. Y quién ha estado protegiendo la estructura desde posiciones que hasta ahora permanecían fuera del alcance de la investigación. Por eso la pregunta que ahora circula entre quienes siguen de cerca el caso no es únicamente cuánto dinero se ha encontrado. La pregunta más inquietante es otra. Si 12 millones de dólares aparecieron en solo algunas propiedades, ¿cuánto más podría seguir oculto en lugares que todavía nadie ha registrado? La pregunta ya no es solo quién escondía el dinero, sino quién sabía que esas mansiones existían y decidió callar. Ahora dime algo. ¿Tú crees que alguien poderoso los estaba protegiendo? Comenta tu opinión y suscríbete.